Gracias. Buenos días, todavía para todos. ¿Cómo están? Yo tenía en el colegio, Sebas, un amigo de esos que ustedes seguramente también tuvieron. Inquieto, cansón, como decimos aquí, que lograba sacar de quicio a todos los profesores. Y yo me acuerdo que por alguna extraña razón, este amigo no podía contener la risa cada vez que un profesor se enojaba y empezaba a regañarlo en público. Me acuerdo sobre todo del profesor de francés. Se ponía rojo como un tomate, le cambiaba la cara por completo y pegaba unos gritos que nos dejaba a todos mudos. Pero era entonces cuando este amigo soltaba su carcajada, como se podrán imaginar, le aumentaba la ira al profesor y lo metía en muchos problemas. Y es que hay ciertas reacciones que son debidas, que son pertinentes, dependiendo de la circunstancia. Todos sabemos que es inapropiado estarse riendo en un velorio. La actitud que cabe en una situación así es de mesura, de sobriedad. Todos sabemos que no tiene mucho sentido estar triste, de luto, apesadumbrado en una boda. Ahí lo que cabe es estarse regocijando y alegrando con lo que estamos presenciando. Todos sabemos que burlarse de la autoridad, sobre todo en el momento en que nos está reprendiendo, justamente, pues tiene sus consecuencias y que lo que más bien corresponde es asentir con humildad y en silencio a lo que se nos está diciendo. Bueno, les digo esto porque el día de hoy tenemos delante de nosotros un texto ante el cual deberíamos responder con prudencia, con reverencia y hasta con estremecimiento. El de hoy no es un mensaje bonito, como estaba diciendo Sebas, y cualquier ligereza o despreocupación de nuestra parte será totalmente indebida, estará fuera de lugar. Es una parábola, el texto que vamos a predicar hoy, pero no fue pronunciada para entretener a nadie, sino para remover la conciencia de los que estaban escuchando. Es la más sombría y la más impactante de todas las parábolas que Jesús contó. Habla del infierno, una realidad que ni siquiera a los cristianos nos gusta considerar. Y si les soy totalmente honesto, yo no quisiera tener que predicar este mensaje. Sin embargo, es Jesús el que lo está enseñando, es Jesús el que está enseñando sobre el tema. Y de hecho nadie enseñó más en la Biblia sobre el infierno que Jesús. La mayoría de lo que sabemos sobre el infierno lo sabemos por Jesús. Y Jesús es, como mínimo, el líder religioso más influyente de toda la historia de la humanidad. Y yo de hecho estoy convencido de que es mucho más que eso, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso creo que nuestro deber es escucharlo con atención, aunque nos resulte incómodo, y descargar ante él cualquier reclamo. Mírenme hoy como un simple mensajero porque no soy otra cosa. Y acompáñenme con temor y temblor a leer ese texto en Lucas capítulo 16. Vamos a leer los versículos 19 al 31. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo
y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Padre, de los horrores del infierno nos hagan ver con mayor brillo la belleza de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. El contexto de esta parábola es muy importante para entenderlo. En Lucas 16, si se devuelven un poquito, si devuelven la página, vamos a leer en el versículo 1 que Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Contó la parábola que el pastor Carlos predicó la semana pasada, y luego en el verso 14, Lucas nos dice lo siguiente: Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Y en este punto donde la audiencia ya cambió y se enfocó en los fariseos, que amaban el dinero y se burlaban de Jesús, Él les contó esta parábola, como queriendo decir: mucha risa, yo no estoy para bromas y les voy a contar de qué se trata esto. Los fariseos no solo amaban el dinero, los fariseos eran personas que creían que podían ser lo suficientemente buenos en sí mismos por su cumplimiento de la ley, por su moralidad, por su obediencia, como para heredar el reino de Dios. Y Jesús también está contando esta parábola para mostrarles que el asunto es muy serio y muy complicado si uno realmente quiere justificarse a sí mismo. Entonces, como vemos, el punto central es que el infierno es una horrible realidad. El infierno no es una leyenda, el infierno no es un mito, no es un cuento de las abuelas para asustar a los niños inquietos, como éramos mi hermano y yo. El infierno es una realidad muy horrible. Y lo primero que necesitamos entender es el planteamiento de esta historia, los personajes y el contraste que se nos presenta entre los dos. Por un lado tenemos a un hombre rico, extravagantemente rico, un hombre de una riqueza inimaginable. No solo se vestía lujosamente, como dice el verso 19, sino que literalmente se vestía de púrpura, se vestía con la ropa de los reyes, que estaba fuera del alcance de cualquier persona que no tuviera los recursos de un monarca. Y este hombre no solamente comía espléndidamente, sino que daba una cena a otros, a sus invitados, todos los días. Para que nos hagamos una idea de lo que estaba queriendo decir, es como si este hombre celebrara un banquete de bodas cada día del año, con toda su espectacularidad y con toda su abundancia.
Estamos hablando de una riqueza desmedida, exagerada. Y no hay ninguna razón en el texto para pensar que esta riqueza, que esta fortuna fuera ilícita. No se nos dice que se tratara de un recaudador de impuestos corrupto, como Lucas lo hace en otros momentos, por ejemplo con Zaqueo. No hay mención alguna a ningún pecado escandaloso por parte de este hombre. Este no es un estafador, ni un traidor, ni un narcotraficante. Es más, parece que Jesús lo quiere presentar como un ciudadano decente y respetable, como un buen judío, algo religioso como todos. El hombre llama padre a Abraham y Abraham le responde hijo. O sea que como mínimo este hombre tenía alguna idea de la adopción de Israel, del pacto, de la ley, del culto, de las promesas, etc. Su única falta parece ser que ignora a Lázaro, que no le muestra compasión. Es verdad que no le hace ningún mal, pero no le hizo ningún bien tampoco, cuando podía haberlo hecho. Pero en cualquier caso, un hombre tan rico podemos estar seguros de que era respetado en la sociedad, recibido incluso en las sinagogas, bienvenido donde fuera. Todos le hubieran rendido pleitesía. Este era un hombre a quien los judíos hubieran considerado como grandemente bendecido por Dios, porque se pensaba que la prosperidad material era evidencia del favor de Dios sobre una persona. O sea que los religiosos, y en especial los fariseos, hubieran pensado que este hombre iba derechito al cielo, era grandemente bendecido por Dios. Por otro lado, en una posición diametralmente opuesta, tenemos a Lázaro. Lázaro es un mendigo, una persona reducida a tener que mendigar, a tener que pedir limosna para su sustento. Seguramente tenía alguna forma de parálisis o alguna enfermedad que le impedía desplazarse normalmente, porque el texto nos dice, en el original, que era tendido a la puerta del rico. O sea que alguien más lo tenía que hacer por él. Alguien lo colocaba ahí enfrente de la puerta del rico. Y como estaba cubierto de llagas, esto hacía que fuera un hombre repugnante a los ojos de las personas y además ceremonialmente impuro. Según Levítico 13, este hombre no tenía acceso al culto, a la adoración. Era tan miserable y tenía tanta hambre que codiciaba las migajas, los sobrantes que caían de la mesa del rico. Era tan despreciable que aún los perros llegaban y le lamían sus heridas. Los perros eran para los judíos animales callejeros, carroñeros, sucios. Eran más parecidos a las ratas que a nuestras mascotas domésticas. Esa es la imagen que Lucas nos está pintando. O sea, si hubiera algo más allá de la miseria, ahí estaba Lázaro. Y si hubiera alguien, según los líderes religiosos, evidentemente bajo la maldición de Dios, que con toda seguridad iba a heredar el infierno, era Lázaro. Y entonces llega el gran giro sorpresa de este texto. Llega el gran democratizador de todos los hombres. Llega la muerte inexorable que alcanza a ricos y a pobres por igual y que los ubica en la misma posición. Lázaro es tan pobre que no se nos dice nada sobre su sepultura. Ni para eso le alcanzaba. No tenía los recursos, no tenía los familiares, no tenía los amigos que honraran su muerte. En cambio, podemos estar seguros de que el rico no solo fue sepultado, como el texto nos dice, sino que recibió grandes elogios y grandes pompas y mucho lamento el día de su entierro. Pero con la muerte llegó, como les decía, la sorpresa que sacudió y escandalizó a los que estaban escuchando. Lázaro, el miserable, es llevado por ángeles
al lado de Abraham. Y el rico termina en el infierno. En la tradición judía, los ángeles llevaban a los justos, después de que morían, delante de Dios como un servicio de adoración a Él. Y los judíos pensaban que se iban a sentar en el banquete del reino de Dios, en la misma mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquí está el rico, y oh sorpresa, viendo de lejos, nos dice el texto, a Abraham. Y oh sorpresa, a Lázaro sentado en el lugar de mayor honor en un banquete, al lado del anfitrión. Contra todo pronóstico, Lázaro está ocupando el lugar de mayor honra, mientras que el rico sufre en el infierno. Las circunstancias de ambos siguen siendo tan opuestas como al principio, con la única diferencia de que ahora se han invertido entre sí. Y vemos que el infierno no solo es una terrible realidad, sino que será una sorpresa para algunos. No es solo el lugar para los pecadores desvergonzados, como los adúlteros, los asesinos, los violadores, sino que, por ejemplo, los avaros tampoco heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:10. El infierno estará lleno de buenas personas que cometen pecados muy respetables y que nunca se hubieran imaginado terminar ahí. En el infierno habrá personas que a sus propios ojos y a los ojos de los demás eran bendecidos por Dios. Y Mateo 7:13 nos dice que son muchos los que despertarán de sus vidas de fantasía en el infierno mismo. El infierno es un lugar de horribles tormentos, y así nos lo describe nuestro texto. Vamos a mencionar algunos. El primero es que en el infierno se conserva plenamente la conciencia. El castigo del infierno no es una aniquilación, como algunos piensan. El hombre rico sabía quién era él, sabía quién era Lázaro, sabía quién era Abraham. Y además el hombre rico sabía dónde estaba. Y es muy curioso que de ninguna manera se siente sorprendido por estar ahí. No expresa ninguna forma de sorpresa, porque una vez en el infierno, todos son conscientes de que merecen estar ahí. En el infierno nadie se levanta diciendo, quiero llamar a mi abogado, tiene que ser un error. En el infierno cada uno es convencido en lo más profundo de su conciencia del peso de su culpa y nadie se atreve a reclamar. A cada minuto se experimenta el remordimiento de saberse culpable. La conciencia no descansa en sus latigazos, en sus acusaciones imposibles de rechazar. La conciencia no descansa el látigo de sus irrefutables acusaciones. Culpable. Pero el rico también es consciente de su sufrimiento. Lo siente. Le duele. Lo atormenta. No solo es un dolor físico, también hay una dimensión más emocional. Estoy sufriendo mucho en este fuego, dice en el versículo 24. El fuego es un símbolo en toda la Biblia de la ira de Dios, del juicio divino. Jesús califica ese sufrimiento como un tormento en el verso 23 y Abraham lo considera terrible en el versículo 25. El mismo rico lo describe como un lugar de tormento en el versículo 28, donde no quiere que lleguen sus familiares. Y como si esto no fuera suficiente, el rico es consciente de algo más. ¿Lo notaron en el texto? El rico conoce el consuelo de Lázaro
y de los justos. En el infierno se sabe muy bien que hay otros que están disfrutando de un destino completamente opuesto. Y saber eso le aumenta a los propios dolores. Así que si no eres consciente desde ahora de la realidad del infierno, si no reaccionas a tiempo, tal vez serás despertado por el ardor mismo del fuego. En el infierno, además de que hay plena conciencia, no hay misericordia. Una vez su vida fue completamente trastocada, después de la muerte, el hombre rico se ve obligado a suplicar compasión. Ahora él se encuentra haciendo con Abraham lo que Lázaro tantas veces hizo con él, rogándole, pero se encontró con la misma respuesta que él le dio a Lázaro en vida: no, en otra pasadita. Y noten hasta qué punto se rebaja el hombre rico. Él está suplicando algo muy menor. Él está pidiendo algo muy pequeñito, casi que insignificante. Él no está pidiendo un vaso de agua. Él no está pidiendo ni siquiera un sorbo de agua, ni siquiera una gota. Él está pidiendo que Lázaro moje su dedo en agua y que le permita sentir la humedad en su lengua. El hombre rico está pidiendo que el mendigo llagado meta su dedo para que él lo pueda lamer, aunque sea por un segundo, y sentir la humedad del agua. Pero ni siquiera eso recibe. Porque en el infierno no hay lugar para la más mínima muestra de misericordia. En el infierno no se permite ni el menor alivio para el sufrimiento, ni un segundo, ni una fracción de segundo. Y la respuesta de Abraham, aunque es cordial, es tajante. En el versículo 25, con otras palabras, le está diciendo: ahora cada quien está recibiendo lo que merece. No hay lugar para ninguna concesión, no hay negociación. Ya lo que fue, fue. El tiempo para pedir y recibir misericordia es aquí y ahora. Como dice Eclesiastés 9:4, mientras estamos vivos hay lugar para la compasión. Después de la muerte no hay ninguna esperanza. Y notemos además que el hombre rico se dirige a Abraham, pero no a Dios. A Dios ya no tiene acceso. El apóstol Pablo describe el infierno como el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Lo único que queda de Dios en el infierno es su ira implacable. Por eso, el tiempo para acercarse a Dios es aquí y ahora. Como dijo el profeta: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Isaías 55, 6 al 7. Si no buscas a Dios en esta vida, ni se te ocurra pensar que lo vas a encontrar en la siguiente. Si no buscas a Dios ahora, ni sueñes que lo encontrarás después de esta vida. Por eso, si lo vemos de esta forma, la doctrina del infierno es bastante justa. Dios le da a una persona que no quiere estar con Él su deseo de no estar con Él para siempre. Dios no le da a nadie lo que esa persona no quiere.
una vida separado de Él o misericordia. Él da ambas. Además, el infierno es definitivo, decisivo. Esto es lo que Abraham le dice al hombre rico en la segunda parte de su respuesta, y también en el verso 26. Nadie abandona jamás el infierno. Hay una cima, literalmente un abismo, que separa el cielo del infierno. Nadie puede pasar de aquí para allá, ni viceversa. Es definitivo. El infierno dura lo mismo que la vida de los justos, para siempre. Los tormentos de los impíos son tan perpetuos como la alegría de los santos. Ya no hay vuelta atrás. Una vez en el infierno, lo único que queda es una eternidad de tormentos por delante. Sí hay mal que dure 100 años, y 1000, y 10.000, y 100.000, y muchos más. El infierno, además, es exclusivamente punitivo. El infierno es punitivo, no correctivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el infierno tiene el único propósito de castigar, no de corregir. Nadie en el infierno es cambiado. Nadie mejora, nadie crece, nadie aprende. En el infierno todos siguen siendo tan impíos como fueron en vida y son castigados por eso. En el infierno se experimenta la decadencia humana que el pecado produce. En el infierno se experimenta la desintegración del ser que produce vivir separados de Dios. En el infierno la gente se va degradando poco a poco hasta llegar a ser la peor versión de sí mismos, lo peor que pueden llegar a ser. Es lo que dice Apocalipsis 22:11. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Y esto es lo que vemos en la actitud del hombre rico. A pesar de que su primera petición a Abraham parece muy humilde, Padre Abraham, ten compasión de mí, en realidad está revelando la altivez de este hombre. ¿Por qué? Porque aún estando en el infierno, este hombre sigue viendo a Lázaro como un sirviente. Este hombre sigue viendo a Lázaro como alguien que tiene que satisfacer su voluntad y sus deseos. Y como si esto no fuera poco, este hombre trata a Abraham mismo como a su mensajero, como si también Abraham le tuviera que servir. El rico continúa siendo tan orgulloso y se siente tan superior que ni le habla a Lázaro. Le manda un recado, pero no se dirige directamente a él, como si no mereciera este mendigo ser reconocido como una persona por este hombre rico. Y cuando por fin parece que está pensando en otras personas, cuando le pide a Abraham que resucite a Lázaro y lo envíe a sus hermanos para que no acaben en el infierno, sigue actuando como la mayoría de las personas que tienen un lugar de privilegio. Solo piensa en los intereses de sus cercanos allegados, en este caso de su familia. Este hombre rico, aún después de la muerte, sigue siendo como muchos de nuestros gobernantes, por ejemplo. El poder y el privilegio solo les sirve para su propio bien y como mucho el bien de sus amigos. Pero lo peor de todo es que de forma muy sutil el hombre rico está revelando su sentido de propia justicia. Cuando le dice a Abraham que haga un milagro tan grande como una resurrección para advertir a sus hermanos, en realidad el rico se está excusando a sí mismo por estar en el infierno. El rico está queriendo justificarse por estar en el infierno. Es como si estuviera diciendo, si a mí alguien me hubiera advertido con la suficiente contundencia, si yo hubiera visto una señal fidedigna, yo no estaría en el infierno. Es más o menos lo que el hombre rico está diciendo.
Es como si estuviera echándole la culpa a otros de que él hubiera terminado ahí. A todos aquellos que no me advirtieron, a todos aquellos que no me informaron, a todos aquellos que no me sacudieron a tiempo. El hombre rico pensaba que la única razón por la que estaba en el infierno es porque no tenía la suficiente información. No porque él mereciera algo así o porque fuera digno de un castigo así. El rico, sigue pensando que es lo suficientemente bueno y que le hubiera bastado solamente eso, un poquito más de información para evitar el destino que le toca. Pero Abraham otra vez lo aterriza y le corta de un tajo esa ilusión. La respuesta del verso 29 ya suena un poquito más dura. Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. En otras palabras, Abraham le estaba diciendo, tus hermanos tienen a la mano lo mismo que tenías tú. Tienen las escrituras, tienen la Biblia. Así se describía Moisés y los profetas. Eso les basta para advertirles del castigo que les espera. Y eso les basta para alcanzar la salvación que necesitan, igual que a ti. El rico quedó absolutamente sin excusa. Ni siquiera un muerto, está diciendo Abraham, puede hablar con más contundencia que la Biblia. O en otras palabras, la Biblia es absolutamente suficiente para advertirnos de estas duras realidades y sobre todo para llevarnos a la salvación. Así es como se lo dijo el apóstol Pablo a su pupilo, Timoteo. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Escuchen, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Las sagradas escrituras pueden darte la sabiduría necesaria para que alcances la salvación por medio de la fe en Jesús. Y eso que Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento. Jesús mismo nos confirma que incluso el Antiguo Testamento por sí solo es suficiente para provocar fe en Él como el Mesías. Y eso lo aprendemos de su conversación con los discípulos en el camino de Emaús. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y los profetas, les explicó lo que se refería a él, a Jesús, en todas las escrituras. Lucas 24, 25 al 27. Así que si el Antiguo Testamento hacía inexcusable a un hombre que se rehusaba a creer, ¿cuánto más el Nuevo Testamento y la revelación completa que nosotros tenemos nos hace responsables de arrepentirnos y creer? En conclusión, entonces, en este pasaje aprendemos que el infierno es una horrible realidad que sorprenderá a muchos y que entre sus horrores se encuentran el conservar la conciencia, la ausencia total de Dios y su misericordia, la duración eterna del castigo, su carácter inmutable y la degradación humana, la degeneración humana. Todo eso lo aprendemos en este texto, pero su mensaje va más allá. Porque como ya mencionamos, Jesús le está hablando a los fariseos y Lucas ubicó de forma magistral esta enseñanza de Jesús precisamente en este punto de su evangelio por una muy buena razón. La semana pasada escuchamos otra dura advertencia en contra del amor al dinero. El hombre rico está encarnando para los fariseos y para nosotros las consecuencias de amar al dinero. Él no terminó en el infierno por ser rico, que nadie se equivoque en esto.
Él terminó en el infierno por amar más su dinero que a Dios. Pero los fariseos nos representan más de lo que nos gusta admitir, porque nosotros también tenemos esa tendencia de justificarnos a nosotros mismos. En general, nosotros también pensamos que para entrar al cielo solo se necesita ser una buena persona, agregarle una pizquita de religión a la vida de vez en cuando y no hacerle daño a nadie. Los fariseos nos representan porque nosotros tendemos la tendencia de justificarnos a nosotros mismos y de sentirnos mejores que otros. Y esa ilusión solamente aumenta si conseguimos dinero. El dinero nos logra engañar para hacernos creer que como resolvemos y tenemos modo, como dicen por ahí, y tenemos poder de maniobra, entonces somos autosuficientes y realmente no necesitamos de nadie más, ni siquiera de Dios. El amor al dinero le da forma a nuestro corazón para que seamos autosuficientes e independientes, para que terminemos creyendo que podemos arreglarnos por nuestra propia cuenta, que nuestros recursos nos bastan. Entonces el hombre rico también está encarnando para los fariseos y para nosotros las consecuencias de querer justificarse a uno mismo, de querer ser su propio salvador, de confiar en sí mismo y en sus recursos en vez de confiar absolutamente en Dios. Antes de pronunciar esta parábola, hay unos versículos que parecen desconectados, versos 16 al 18, donde Jesús está diciendo que la ley y los profetas ya no se anuncian más, sino que ahora se anuncia el reino y el evangelio. A partir de Juan el Bautista, todos se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos por medio de la fe y el arrepentimiento. Esta parábola servía para los fariseos y para nosotros como una advertencia de lo que pasa si en vez de confiar en Dios, seguimos confiando que podemos cumplir la ley lo suficiente como para entrar al cielo. Santiago decía que el que incumple un solo punto de la ley se hace transgresor de toda ella. Si quieres justificarte por medio de la ley, lo único admisible es que seas perfecto, intachable. Y si te conoces lo suficiente a ti mismo, espero que sepas la locura que eso significa. El hombre rico, en esencia, su problema de fondo es que no creía en la palabra de Dios. No creía realmente. Su problema es el mismo que el de muchos de nosotros. Tenemos la Biblia y conocemos algo de la Biblia, pero no nos la tomamos en serio. La Biblia dice, por ejemplo, que no se puede amar a Dios sin amar al prójimo con nuestros recursos materiales. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Primera de Juan 3:17. ¿Cómo? Si decimos ser cristianos, así como el hombre rico decía ser un hijo de Abraham, pero amasamos riquezas para nuestro propio placer, no somos generosos ni compasivos, acumulamos y acumulamos y acumulamos dinero y no damos sino solamente las migajas, no hemos creído realmente en la palabra de Dios. Si ese es nuestro caso, no nos engañemos. Es muy posible entonces que nos espere una dramática inversión de nuestras condiciones de vida en el infierno. Jesús ya nos advirtió que no se puede servir, literalmente adorar, amar, apreciar a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No es que no debes,
es que no puedes, es que no hay manera, es que es una o la otra, son mutuamente excluyentes. Si tú amas al dinero, tú no amas a Dios, y no te engañes. Y amar al dinero, dice la Biblia, es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:10. Entonces pregúntate, si el dinero se levanta como un testigo el día del juicio, ¿qué va a testificar acerca de tu fe? ¿Va a confirmar que tu fe era auténtica? ¿O va a confirmar que realmente no creías? Esta parábola nos invita a examinar nuestra relación con el dinero, porque si hemos creído realmente en Jesús, eso se va a ver en nuestra vida. Y una de las maneras muy prácticas, muy tangibles en las que eso se ve, es por la forma en que usamos nuestros recursos materiales. Amamos al dinero porque nos ofrece una sensación de seguridad. Y lo que ya habíamos dicho, una sensación de autosuficiencia. Y eso nos encanta. Pero escuchemos esto, por favor. Es la autosuficiencia lo que nos puede llevar al infierno. Es la autosuficiencia, aunque el mundo la predique en todos lados, lo que llevó al hombre rico al infierno y lo que nos puede llevar a nosotros. Lázaro es el único personaje que tiene un nombre propio en todas las parábolas de Jesús. Jesús contó parábolas sobre un hombre, una mujer, una moneda, una oveja, un hijo, un padre. Pero solamente aquí Jesús cuenta la parábola sobre un hombre con nombre propio. Y no es una casualidad. El nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda. Dios es mi ayudador. Elíasar. Lázaro es quien define su identidad exclusivamente en función de quién es Dios para él. Lázaro se define a sí mismo como yo soy aquel a quien Dios ayuda. Y eso es todo lo que necesitan saber de mí. El hombre rico, en cambio, era un hombre rico, anónimo, y siguió siendo nada más que un hombre rico. Pero Lázaro es aquel a quien Dios ayuda. Lázaro es el que encarna la actitud opuesta a la del hombre rico. Lázaro es el que reconoce que nada en sí mismo lo puede salvar. Lázaro es el que pone su confianza absolutamente en Dios. Y esa es la alternativa para nosotros. O dejamos que Dios sea nuestro Salvador, nuestra ayuda exclusiva y absoluta, o dependemos de nosotros mismos y con toda seguridad seremos insuficientes y nos vamos a perder con nuestros propios recursos y con todos nuestros propios esfuerzos. Y en el fondo lo sabemos, en el fondo sabemos que tiene más sentido y que es mucho más seguro confiar en Dios, que es perfecto y estable e inmutable, que confiar en nosotros que somos como somos. En el fondo sabemos que la confianza en nosotros mismos es irracional. Preguntémonos entonces, ¿crees que eres lo suficientemente bueno y descansas en eso para tu posición eterna? ¿O te aferras a Jesús? ¿Confías en Él? Aún reconociendo tus imperfecciones, eso es muy liberador. Pero decía que irracionalmente confiamos en nosotros mismos, porque lo peor que este texto nos revela es que nuestro corazón está tan duro, que se opone de tal forma a Dios, que no podemos creer, ni siquiera ante las evidencias más impactantes, que no queremos creer, aunque alguien ya se levantó de entre los muertos. Jesús de Nazaret dejó la tumba vacía y nosotros lo sabemos.
y lo estamos celebrando y recordando un día como hoy. Pero muchos de los que estamos aquí no creemos en Jesús, no aceptamos su identidad a pesar de que su resurrección la confirma y no descansamos en su obra. No vivimos a la luz de su sacrificio a pesar de que su resurrección la completó. Muchos de los que estamos aquí, aunque sabemos estas cosas, no necesitamos saber nada más, seguimos confiando en nosotros mismos. Seguimos dependiendo de nuestros propios recursos. Y la enseñanza de este texto es que si hacemos eso, acabamos en el infierno. Es por eso que dependemos radicalmente de una intervención de Dios. Si Dios no cambia mi corazón por medio del Espíritu Santo, y si Dios no me permite realmente creer en Jesús, con todo lo que eso implica para mi vida, no tenemos esperanza. Dependemos radicalmente de que Dios nos salve. Yo sé que este mensaje es muy amargo. Créanme que yo no soy ingenuo y lo he sufrido. Yo sé que este mensaje es insultante para nuestros oídos posmodernos. Yo sé que hay personas aquí que están ofendidas y que están escandalizadas. Y sé que hay otras que están asustadas y atemorizadas. Pero esa era justamente la reacción que Jesús quería provocar. Jesús quería escandalizar a los que lo estaban escuchando. Y es más, esta es la respuesta apropiada a verdades como las que acabamos de escuchar. Cualquier otra respuesta sería inapropiada. Quedamos todos inexcusablemente advertidos. Pero hay buenas noticias para nosotros. La misma Biblia nos asegura que Dios, por amor, está ofreciendo misericordia. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús fue completamente opuesto al hombre rico. Jesús vio la miseria humana, más allá de la miseria, si existiera eso, que no se podían ni parar por sí mismos, que dependían solamente de la compasión, y la ofreció. Y ofrecer compasión no es solamente decir, qué pesar, ojalá alguien le ayude, que Dios te bendiga y te vaya bien. La compasión mueve las entrañas, la compasión lleva a actuar. Y lo que hizo Jesús fue despojarse de una riqueza que hubiera opacado la de este hombre rico, de una gloria que ningún ser humano ha compartido jamás ni ha conocido nunca, y se hizo completamente pobre para enriquecernos a nosotros, más allá de la miseria como estábamos. Jesús se tomó tan en serio las Escrituras que dijo repetidamente que tenía que cumplir hasta la última jota, hasta la última tilde y hasta la última coma. Se tomó tan en serio a Moisés y a los profetas que los encarnó y cumplió toda la ley plenamente. Jesús sufrió el infierno que es la ira de Dios por pecados que nunca conoció, para evitar que nosotros tuviéramos que sufrirla. Jesús sufrió la muerte que nosotros merecemos para darnos la vida que no podemos alcanzar. Por eso es que la resurrección de Cristo, que se celebra hoy en el calendario universal de la Iglesia, es la esperanza real de salvación para todos nosotros. Que Cristo esté vivo hoy confirma que Dios aprobó ese sacrificio, que las puertas del cielo están abiertas, que los pecadores pueden no solamente ser rescatados del infierno, sino ser bienvenidos
en el banquete del reino de Dios y en su misma presencia. La salvación que Jesús ofrece no es solamente un tiquete fuera del infierno, es el acceso a Dios para lo que fuimos creados, el eterno deleite de nuestro ser. Cristo consiguió una salvación tan real como este horrible infierno del que hoy hemos tenido que escuchar. Cristo ofrece una salvación tan real y una vida tan eterna como el infierno y sus dolores. Yo quisiera, como le escuché al que fue mi pastor en España, yo quisiera que la belleza de Jesús nos acercara a Él. Yo quisiera que pudiéramos ver a Jesús y decir, es que no hay nada mejor. Pero si no podemos verlo tan hermoso como Él es, que por lo menos el horror del infierno nos haga correr a Él. Si tú crees en Jesús, hoy tú recibes una salvación real, hoy. Recibes la compañía del que está vivo y vivirá para siempre y recibes la garantía y la seguridad de sus promesas. Si tú crees en Jesús, este texto es lo más cerca que vas a estar del infierno. Ni siquiera lo vas a ver, ni siquiera lo vas a oler. Si tú crees en Jesús, este texto es lo más cerca que verás al infierno. Estarás eternamente a salvo en su presencia. Si tú crees en Jesús, si tú no crees en Jesús y si tú lo rechazas, esta vida será lo más cerca que estarás del cielo. Y lo que te espera no es de ninguna manera mejor. En una ocasión aparecieron Moisés y Elías junto a Jesús. Uno representaba la ley y el otro representaba a los profetas. Fue en el monte de la transfiguración. Se escuchó la voz de Dios que decía, escúchenlo a Él, a Jesús. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que confía en mí, vivirá aunque muera. Juan 11:25. Escuchémoslo a Él, que vive y vivirá para siempre, y dejemos que Él sea nuestra ayuda. Dios sea nuestro ayudador. Señor, ten misericordia de nosotros. Hoy que sabemos que tú te dejas encontrar, hoy que sabemos que estás ocupado en la tarea de buscar, encontrar y salvar pecadores, hoy encuéntranos una vez más a nosotros, por medio de tu Espíritu, causa la convicción que nuestro corazón se resiste a abrigar acerca de quién eres tú, acerca de estas verdades horribles que nos estremecen, pero sobre todo, y yo te ruego sobre todo, acerca de la belleza que hay en ti. Es verdad que tal vez necesitamos ser advertidos con estas terribles realidades, pero Señor, cuánto más necesitamos verte a ti, tan hermoso como eres. Cuánto más necesitamos que solo con contemplarte nuestro corazón esté satisfecho. Cuánto más necesitamos experimentar la plenitud que tú nos ofreces para hacerte fieles en esta vida, Señor, y para gozar de ti. Entonces yo te pido más bien a todos los que aquí estamos, que hagas en nosotros lo que el apóstol Pablo describía, que así como en el principio dijiste que se haga la luz, tú ilumines la luz de nuestros corazones para que veamos tu gloria en el rostro de Jesucristo, crucificado, sepultado y resucitado. Que
la realidad de que Jesús hoy vive sea una esperanza sólida para estos corazones inquietos. En tu nombre te lo suplicamos y te damos gracias.